vamos a ver un espacio público, una escala bastante grande, un espacio público de dimensiones de importancia urbana. Vamos a ver lo que se denomina Central Park o Parque Central de la ciudad de Nueva York, a pesar de que ahora vamos a ver que en realidad el Central Park no nació originariamente como centro de una ciudad, ni siquiera hoy sería el centro de lo que se considera la totalidad de la ciudad de Nueva York. Es un parque del siglo XIX que se hizo, la modalidad por la que los dos diseñadores accedieron al diseño del parque es bajo la modalidad de concurso y se realizó entre el año 58 y 73 del siglo XIX, ¿no? 1858 y 1873. En realidad, después se siguió mejorando, después cayó en una especie de declive y después tuvo un repunte ya en el siglo XX, vamos a hablar de eso un poquito al final. Vamos a hablar un poco vamos a hablar del objeto, pero esta clase requiere de abrir algunas ventanas o links medios adyacentes al tema, sobre todo, primero que nada, relacionados a este programa llamado Parque Público, en general. No al Central Park solo, sino al Parque Público en general. Que tiene además que ver y está en relación con la época en la que se construye el Central Park y con todo el siglo XIX, no solo en América, primero en Europa y después en América. También en nuestro continente, en América, cuando hablo de América, hablo de Norteamérica, en el caso del Central Park y otros parques, y también hablo de muchas de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Porque básicamente lo que vamos a ver hoy es una especie de inmenso jardín en suelo urbano que va a ser abierto para el uso y el goce de todos los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Y eso es una experiencia que no nace, cuya historia es joven, relativamente joven, al lado de otros programas, tanto edilicios como urbanos, que hemos visto a lo largo de las obras que hemos visto en lo que va del curso, ¿no? Bueno, de perogrullo, pero está bueno ubicar dónde está el famoso Central Park. Obviamente está en Estados Unidos, porque está en Nueva York, y ustedes ya saben que Nueva York es una de las ciudades más importantes del este de Estados Unidos. Allá se las marqué más o menos en la totalidad de lo que sería el Google Earth, ¿no? Del territorio que corresponde a Estados Unidos, que cuando se hace el Central Park no era particularmente ese, era un poco más pequeño. Después se le fueron anexando otros territorios a Estados Unidos. Y básicamente se encuentra no exactamente en el centro de la ciudad de Nueva York, y de hecho hoy podríamos decir, porque la ciudad de Nueva York sería esta especie de silueta, o la jurisdicción de la ciudad de Nueva York, esta especie de silueta marcada en rojo, y sí está en lo que podríamos considerar el centro de uno de los lugares más importantes de la ciudad de Nueva York, su lugar primigenio, vamos a decir, o de comienzo, que es la isla de Manhattan, ¿no? Una isla bañada que está sobre el río Hudson, ¿no? Un río que acompaña y baña a Nueva York, ¿no? Es este enorme rectángulo que ven aquí. Vamos a ver que hoy podemos decir que es un parque central a la isla de Manhattan y que no lo era en el momento en que se proyectó, se discutió tenerlo, se diseñó el concurso y finalmente se diseñó materialmente, ¿no? Se construyó. Algunos rasgos, algunos datos duros importantes. El Central Park está, ahora vamos a hablar un poco de esta organización en manzanas de Nueva York, porque tiene muchísima relación con la ciudad y con la forma en la que se dispone el Central Park, pero básicamente es un gran, vamos a decirlo así, un gran jardín verde diseñado de uso público. Está entre la 8ª y 5ª avenida y entre la calle 59 y la calle 110. Es de proporciones aproximadamente entre 4 kilómetros y 800 metros, y más o menos de 341 hectáreas, ¿no? O sea que estamos hablando de una dimensión bastante grande. Es el parque o el espacio verde público más importante de la isla de Manhattan, sigue siéndolo. Y bueno, antes de hablar particularmente del Central Park
y del parque, como parque público, vamos a hablar de este programa llamado Parque Público, ¿no? Vamos a ver un poco cómo nació, muy esquemáticamente. Hay un montón de cosas hoy que las vamos a dar en un tono resumido, casi con 3 o 4 piques básicos, porque cada cosa de estas que vamos a tocar hoy darían para hablar, no sé, media hora de cada una de ellas y obviamente no daría la clase. Estuve a punto de cambiar la versión corta por una versión larga, igual no me hubiera dado el tiempo, pero bueno. Es necesario explicar un poco de dónde nace o de qué es hijo este programa llamado Parque Público, o sea, disponer de un territorio, parque público urbano, ¿no? Disponer de un territorio propio destinado, lo que podría haber sido destinado a la ciudad, destinado a otros usos de la ciudad, destinarlo al uso del ocio y la recreación de los habitantes de la ciudad, ¿no? ¿De dónde nace eso o de dónde sale? En general, y le van a aplicar le van a comprender las generales de la ley al Central Park también, con sus variaciones, obviamente, por los contextos en los que se fueron dando. En un contexto general, para hablar del nacimiento del programa, es bueno recordarles, yo supongo que esto lo puedo pasar un poco rápido, porque más o menos en líneas generales ustedes tienen claro que el siglo XVIII y XIX, principalmente el siglo XVIII en Inglaterra, como nación punta en este sentido, se produce lo que ustedes conocen como la revolución industrial, ¿no? Una revolución técnico-productiva que obviamente generó un montón de consecuencias a nivel primero nacional, obviamente, pero a medida que la revolución industrial fue expandiéndose en otros territorios, en otras naciones, un poco esas consecuencias serán las mismas en otros territorios, con particularidades que tienen que ver, obviamente, con políticas o con sociedades distintas según estemos hablando. Pero hay algunas cosas generales que nos sirven, ¿no? Ustedes saben además que la revolución industrial generó una concentración en torno a las ciudades, a la gran mayoría de ciudades existentes, ciudades históricas, que no estaban capacitadas materialmente para recibir la concentración tanto edilicia, material y obviamente de personas que se iba a generar a partir de esta revolución productiva, pero básicamente el capitalismo de base industrial va a requerir una alta concentración. Las ciudades históricas son esos lugares a donde se va a producir esa concentración a lo largo del siglo XVIII en Inglaterra y con fuerza, muchísima fuerza en el siglo XIX, que obviamente va a caer como dominó en otras naciones, primero de Europa y también en América, y que tiene que ver con una ciudad que nosotros, y esto lo van a ver en la facultad, en otros cursos, se llama al siglo XIX como consecuencia de esa revolución industrial, el nacimiento de la ciudad llamada metrópoli, que es algo más que una ciudad más grande en tamaño y más grande en número de habitantes, una ciudad que de repente en pocas décadas cuadriplica, quintuplica, sextuplica su población. En el caso de Europa, población que va a venir de los medios rurales, porque va a buscar las fuentes de trabajo que van a estar alejadas del medio rural y obviamente cercanas a las ciudades, o sea, en las ciudades, y que va a provocar para ciudades que no están prontas o listas para recibir ese cúmulo de funciones que requiere una ciudad moderna e industrial, una suerte de congestión con consecuencias ambientales, consecuencias sociales, consecuencias de tipo organizativo en la ciudad bastante importantes, ¿no? No me voy a detener en todas ellas. Algunos han visto algunas de las medidas que tomaron algunos estados europeos con respecto a este estado de la ciudad. Lo vieron, por ejemplo, cuando vieron la Ópera de París, los que hablaron del plan de Haussmann relacionado a la Ópera de París, porque en Francia, por ejemplo, el plan de Haussmann fue una respuesta a esta nuevo tipo de ciudad, que en realidad debería decir que más que cuantitativo es también cualitativo, pero no me voy a detener en algunas consideraciones porque me voy de tema. Y es importante decir que las condiciones de habitabilidad de esta ciudad, de esta metrópoli, ya a principios del siglo XIX en Inglaterra,
por ser el lugar, el mojón de la revolución industrial, había provocado consecuencias tanto a nivel material como social bastante indeseadas, ¿no? Estamos hablando además de una revolución productiva que estaba acompañada de ciertos pensamientos en el área política que estaban en torno a lo que llamaba liberalismo económico, ¿no? Las fuerzas individuales pujando por sus rincones de sus mercados, sus riquezas, sin ningún tipo de limitación, podemos decir, estatal, ¿no? Y la ciudad, en realidad, era una ciudad donde se producía el hacinamiento, la marginalidad, condiciones de salubridad bastante indeseables, condiciones sociales bastante preocupantes en el sentido de que además de asuntos que tienen que ver con la criminalidad, también van a ser el reservorio de protestas sociales más organizadas, quizás un poco más avanzado del siglo XIX, pero viene el caso. Y de alguna manera, en torno a estos cambios, ya en el siglo XVIII había un cierto pensamiento algunos pensadores como el que está aquí en la foto, que ustedes ya conocen porque es el mismo señor que diseñó aquella cárcel llamada Panóptico que vieron algunos teóricos de la primera parte, en torno a un pensamiento que en el siglo XVIII podemos llamar, se llamó el utilitarismo inglés. En realidad el utilitarismo es una forma de pensamiento en torno a la ética o la moral que ya tenía su historia, pero aquí toma un curso muy particular relacionado con estas condiciones productivas y sociales, o por lo menos cómo va a ser usado en torno a esas condiciones productivas y sociales. Básicamente el utilitarismo pregona una suerte de sistema ético, de moral, para decirlo así, no tanto relacionado al castigo o a la premiación, como puede estar una moral, por ejemplo, de tinte más cercano a lo religioso, sino una moral más cercana a lo que se llama el cálculo utilitarista, ¿no? Y de base hedonista. Esto quiere decir, si los hombres pueden conseguir relacionarse con el placer a través de, por ejemplo, el ocio, los hombres y esto es un esquema muy, estoy diciendo así, si me agarra alguien me mata, ¿no? Pero estoy haciendo un resumen como para primero de escuela, ¿no? O sea, hay que ponerse a estudiar de esto porque es bastante más complejo, pero básicamente es de base hedonista, piensa a la moral en torno al placer del hombre, porque de alguna manera cuanto más placer, y acá viene el cálculo, obtenga un hombre, más será su felicidad, ¿no? Y al revés, ¿no? O sea, menos la utilidad en cuanto más dolor sufra, ¿no? Y eso, sumado a muchos individuos relacionados con esa forma de placer, entonces habrá una especie de felicidad que puede llegar a más personas o una felicidad pública. Esta idea va a tomar cuerpo en algunos políticos preponderantes de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que empiezan a darse cuenta del estado de conflictividad social en las metrópolis signadas por la Revolución Industrial, y empiezan a pensar en ciertas formas de cómo programar o cómo poder acercar a los individuos que están dentro de la metrópolis de cierta felicidad en cuanto a sus tiempos libres, que en realidad en la masa proletaria, y en ese momento eran bastante pocos, porque no había jornadas de 8 horas, son bastante posteriores, pero bueno. Esto estuvo relacionado entonces a lo que se llamaron las reformas higienistas del siglo XIX, básicamente unas reformas que terminan aprobándose en torno a 1833, que en una redacción de un comité para la construcción de espacios públicos y lugares de ejercicio, entendiendo la necesidad de destinar suelo urbano, suelo al uso público, y además unido de algo muy importante, unido a ese suelo a una especie de naturaleza, que vamos a ver después, que simula ser una naturaleza de tipo natural, esto lo vamos a hablar más al final de la clase, porque de alguna manera se entiende a la naturaleza, y esto viene por ideas de cuño romántico, que es factible además de sus
de sus beneficios en torno a la salud, ¿no? A estar al aire libre, a practicar al aire libre, aleja a los ciudadanos de los vicios y de todo tipo de malos hábitos que la ciudad puede generar, sobre todo ciudades que no tienen de alguna manera programados los tiempos de ocio. Por lo tanto, hay que entender que el parque público no solo es un aparato de recreo, sino que es un aparato de educación de esas grandes masas que acudían a la ciudad y de educación de valores burgueses, porque en definitiva este valor de la naturaleza como posibilidad de reformar el comportamiento y la conducta de los individuos es un valor sobre todo erigido desde la burguesía, que es básicamente la clase social hegemónica de la que estamos hablando y la que imparte de alguna manera los valores y busca que esos valores sean imitados por parte del resto de la población en las urbes. Esto es para hablar muy a grosso modo de cómo nace el parque público y de qué es, ¿no? O sea, de qué es a grosso modo, porque algunas de esas ideas también van a estar en el contexto americano. Ahora bien, ¿por qué en Nueva York? Y bueno, Nueva York ya a principios del siglo XIX, ustedes saben que Nueva York, la isla de Manhattan básicamente, el núcleo fundacional está aquí, en el sur de la isla de Manhattan. Como ven, el tejido urbano es un tejido imbricado, bastante, podríamos decir que tiene una geometría bastante accidentada, en cuanto que, contrastándolo con el plan que se va a dar la ciudad de Nueva York para Manhattan a partir de 1811, y que era parte del... provenía ya de lo que era el núcleo fundacional de la ciudad de Manhattan, relacionado a la colonia, a lo que fue primeramente, que fue una colonia holandesa. Ya hacia 1811 se veía este asunto de una ciudad que iba a crecer velozmente por sus condiciones, en relación a sus condiciones materiales y productivas, y se dispuso una especie de plan para la futura ordenación de la ciudad, que consta primariamente de esta herramienta sobre el territorio, que es una cuadrícula sumamente abstracta, geométrica, que va a olvidar cualquier tipo de característica topográfica preexistente. Es como que alguien vino y le impuso a la isla de Manhattan una especie de sello en cuadrícula de unas manzanas que son aproximadamente 60 metros por 240 metros, o sea, de una relación... 240 o 280, no me acuerdo, de 4 a 1, 3 a 1, no me acuerdo nunca cuáles son. 1 a 4, ahí está. Y que va a pasar por arriba de toda preexistencia, ya sea geográfica o de caminos, inclusive preexistentes de entradas desde el territorio hacia el núcleo fundacional, exceptuando lo que después va a ser Broadway, ¿no? Esa calle tan conocida, esa avenida tan conocida en Nueva York, que es el asiento de los teatros, ¿no? En Nueva York. Y que además, por ejemplo, es tan abstracta que se va a superponer a esa geografía de forma tal que cuando llega a la costa, como llega, se corta, así como si pudiera seguir indefinidamente, ¿no? Bueno, unas manzanas, como dijimos, de proporción 1:4, que además generan un montón de calles en el sentido norte-sur y avenidas de este a oeste, ¿no? Hacia allá al norte, hacia acá al sur, hacia acá al este, el río Hudson este, el río Hudson oeste. Nueva York ya como dice ahí, entre 1821 y 1855, va a cuadriplicar su población. Es el asiento de una fuerte economía de base industrial, pero además con el puerto más importante de entrada y de salida, no solo de personas, sino de manufacturas o de materias primas, el puerto más importante ya de Estados Unidos, además de un fuerte asentamiento industrial y por sobre todas las cosas, todavía incipiente, pero... una de sus funciones más importantes es la de ser el principal centro financiero del país, ¿no? Hoy diríamos que además es uno de los principales centros financieros del globo, ¿no? Porque es una central financiera de la globalización, Nueva York, sin duda alguna.
Y un poco esto había producido la inmigración en realidad que recibía, a diferencia de las ciudades que habían sufrido los fuertes cambios en Europa con referencia a la Revolución Industrial, en las ciudades norteamericanas y también en Nueva York, la fuerte componente de inmigración había provenido de mano de obra europea, fuertemente, que además estaba asociado a determinados problemas de orden social que se habían dado en Europa. Primero una fuerte componente de inmigración irlandesa y posteriormente también italiana y de algunas otras naciones europeas en general, ¿no? Eso producía un uso de la ciudad intensivo que obviamente no estaba ordenado, no estaba calificado prácticamente. Las calles en Nueva York cumplían como el papel del espacio público común para burgueses, como para masas proletarias o para aquellos habitantes que directamente no se habían podido vincular a ningún tipo de aparato productivo y bueno, se dedicaban al mundo de la criminalidad. Es muy conocido y quizás vieron una película que es un poco anterior a todo esto que se llama Pandillas de Nueva York, que habla un poco de los conflictos en torno a los inmigrantes y a las zonas tomadas por los inmigrantes. Por ahí hay una teoría que dice que son los comienzos de las futuras mafias que nacen en Nueva York, muy asociadas a a poderes eminentemente territoriales en Nueva York, dentro de la propia ciudad. Y empieza a haber una preocupación bastante importante dentro de ciertos núcleos intelectuales y obviamente cercanos a ciertas esferas políticas también, de índole progresista, que empiezan a entender que a la ciudad de Nueva York, hacia mitad del siglo XIX, que básicamente había crecido más o menos hasta donde está esta raya roja, le era necesario construir un gran espacio verde para esparcimiento de la población neoyorquina, ¿no? Como forma de educar y de alejar, como dice acá este poeta y periodista de un periódico de época de Nueva York, al pueblo del alcohol, del juego y de los vicios. Para educar en las buenas maneras, que en definitiva es para educar en las maneras que espera la burguesía que se comporte el resto de la población, y para educarlos en el orden y en la buena convivencia. En realidad tenía un montón de datos muy curiosos sobre esto y Nueva York, pero no los voy a dar porque al final no los traje, soy divina. Pero bueno, un poco cómo habitaban en esas ciudades de Nueva York, por ejemplo, los animales de cría, ¿no? Como en las calles había como medio de supervivencia, aquellos que cuando había bajas de trabajo, todo, los chanchos, las vacas y las ovejas estaban en la calle junto con la señora que paseaba para ir a la tienda, ¿no? Y pisaba, ¿no?, las heces, y los niños que no tenían familia o que tenían que apoyar a las familias en la economía salían a juntar basura o se dedicaban a la delincuencia, ¿no? Todas situaciones en realidad que ya habían conocido y que conocían otras metrópolis europeas y otras ciudades con estas características de congestión producida por la Revolución Industrial. Como les dije entonces, hacia los años 50 básicamente la isla de Manhattan estaba más o menos desarrollada hasta aquí. Y empieza a discutirse entonces, en pos de construir un parque, empieza a discutirse en dónde podía estar ese parque. Básicamente primero se propone este terreno que está acá, el terreno de Jones Wood, sobre la parte este del río. Y empieza una discusión que va a estar fuertemente dictada sobre todo por términos económicos y sobre todo por algunas publicaciones en torno a la economía, publicaciones de entornos económicos relacionándonos con cosas que tienen que ver con la economía urbana, con el precio del suelo, con el desbalance que significaba, primero que eran terrenos más caros, los terrenos que daban a la costa, pero además parecían significar una especie de desbalance en lo que sería la futura o posible valorización del suelo en torno a un espacio calificado, que ya de por sí tenía algún dote que era el de estar en la costa. No les voy a contar esta discusión, que es muy interesante porque nos muestra cuán relacionado está la decisión, las decisiones que se toman en la ciudad con respecto a las economías urbanas y con respecto a los precios de los suelos y con respecto a la especulación inmobiliaria, ¿no? Es importante que la discusión haya tenido que ver con agentes económicos
relacionados con la economía territorial y urbana, ¿no? Lo cierto es que se termina decidiendo, se decide por este terreno que, como ustedes ven, no era lógicamente aún central al núcleo de Manhattan y que tenía características, primero que era un suelo que básicamente en términos económicos, para alguien que hacía una apuesta de este tamaño, después se verá que efectivamente eso funcionó, porque el parque funcionó como un motor de crecimiento de la ciudad, lentamente pero lo hizo, y además va a terminar como todo parque o espacio calificado de la ciudad, haciendo que los terrenos aledaños a él valgan muchísimo más de lo que costó en definitiva la inversión de abrir ese espacio en torno a un espacio, abrirlo públicamente, ¿no? Pero eso es un cantar que vendrá después. Lo cierto es que este terreno era un terreno muy pobre en términos geográficos, en términos geográficos topográficos. Era un terreno muy rocoso, muy cenagoso, con pocas cualidades como para realizar un parque entendido como parque, como porción de naturaleza en el medio de la ciudad, que poseía además un polvorín militar, algunas poblaciones de afroamericanos libres. Estamos todavía en el comienzo, cuando se da esta discusión, con una América que aún no había abolido la esclavitud. En realidad, todo el tema de la discusión sobre la esclavitud está muy relacionado al proceso de la revolución industrial en América. Lo vamos a leer dentro de un ratito, muy a la pasada. Y además estaban aquí las que serían las reservas de agua de la ciudad existente, ¿no? Aguas que se tomaban del río Hudson en su parte oeste y salían de este lado hacia ramales a la ciudad. Era un terreno bastante antipático para planificar un parque. Una vez que se dispone, que se liberan fondos de lo que sería como el gobierno de la ciudad en torno a la compra de estos terrenos y a la proyectación del parque, se le encarga a quien era el ingeniero topógrafo del gobierno de la ciudad o de la municipalidad, una especie de relevamiento topográfico que él ya se había encargado, además de lo que era el relevamiento topográfico general de la isla de Manhattan. Se le encarga particularmente un relevamiento topográfico de ese terreno y un proyecto, obviamente, que va a salir básicamente relacionado por esta topografía. O sea, obviamente, quien va a proyectar en un suelo quien va a proyectar un parque necesita como dato primario cuáles son las características de ese sitio, al menos físicamente. De este relevamiento, Biel va a proponer un proyecto que en realidad no se va a considerar como que no va a resolver satisfactoriamente las demandas de parque público, en el entendido que el proyecto de Biel, por ejemplo, no tenía bien estudiado o no había podido resolver cómo iban a ser las conexiones físicas reales entre la ciudad que se pensaba crecería con aquellas características del fuerte amanzanamiento, la fuerte geometría que se disponía desde el plan de 1811 y las relaciones que se daban entre esa fuerte geometría y la relación con el parque, sin entorpecer el funcionamiento de la ciudad. Y se le hacían otras características de índole, sobre todo la falta de variedad que parecía tener el proyecto que hace Biel para parque. Así que en torno a ese informe que va a realizar, o casualidad, esto daría para otros comentarios, uno de los coautores que después va a ganar el concurso. Quien hace el informe sobre este proyecto después va a ser uno de los ganadores del concurso. No sé si entendieron la ironía. O sea, tenía información de primera mano como para poder mejorar aquellas cosas que este proyecto... Ese señor era este arquitecto inglés, Calvert Vaux, que en asociación con Frederick Law Olmsted, un personaje muy particular del que vamos a hablar algunas cositas solamente al final, van a proponer el proyecto que va a ganar el concurso para este parque de la ciudad de Nueva York, o de lo que era la ciudad de Nueva York en ese momento. A la pasada nomás, les voy a decir que Olmsted tenía un fuerte pensamiento
que podía estar muy en consonancia con algunas de las cosas que vimos con respecto a las ideas que habían inspirado a los creadores del parque público, y sobre todo contarles que en la década del 50, bueno, Carver Bow era inglés, provenía de Inglaterra, y Olmsted además había viajado hacia los años 50 a Inglaterra y había quedado fuertemente impactado con uno de los parques públicos de la ciudad de Liverpool, un parque público al que vamos a volver dentro de un rato. Esto como dato para que sepan que él había estado en primera mano en contacto con los parques más importantes de Europa, sobre todo los ingleses eran los que más le habían impactado, pero también había estado en contacto con los parques públicos franceses. Obviamente, cuando se llega a la ejecución del Central Park, es bueno decir que, más allá de que los diseñadores del Central Park son Olmsted y Bow, el Central Park fue planificado y llevado a su concreción por un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde obviamente había un tesorero que llevaba y controlaba las finanzas de la obra y la puesta en obra del parque. Obviamente había un ingeniero agrónomo en todo lo que tiene que ver, sobre todo en estos tipos de trabajos, es muy importante, siempre un ingeniero agrónomo es importante, lo que tiene que ver con el replanteo de la obra. Bueno, Carver Bow, que se va a dedicar específicamente al diseño como puntual de varias partes del parque, los horticultores, los botánicos en general, que van a estar trabajando en todo lo que tiene que ver con las especies naturales, con la vegetación, y Frederick Olmsted va a ser el gran arquitecto jefe de obra, el jefe del equipo, y por supuesto aquel que además va a estar en continua negociación entre lo que es esta especie de tándem y de la comisión para el Central Park que hacía la coordinación con el resto del gobierno de la ciudad, ¿no? Porque Olmsted, además de planificar, como quien dice, el gran plan del Central Park, y además de encargarse de ejecutarlo y de coordinarlo, va a diseñar todo lo que va a ser, por ejemplo, el reglamento de usos y costumbres, que estaba íntimamente ligado a lo que era la pieza formal del parque. Es así que entonces, en el año 10 años antes de lo que es este plano, ahora voy a explicar por qué este plano tiene 10 años después, Olmsted y Bow van a ganar el concurso con este proyecto que, como ven, no se llama Central Park, pero que es interesante decirlo, se llama Greensward, algo así como campiña o pradera, ¿no? Lo que vemos a simple vista de este objeto es que, en contraposición con esa fuerte geometría que se había dotado la ciudad como herramienta base de su crecimiento urbano, tenemos una especie de porción, cuyo nombre además es campiña, una especie de porción de verde bastante importante, estamos hablando, dijimos hoy, 341 hectáreas, que en contraposición entonces con esa geometría dura del amanzanado previsto y de las calles y del viario previsto para la ciudad de Nueva York, presenta una suerte de trazado, como ustedes ven, esto que ven acá, son una serie de vías de carácter estas entre peatonal y de circulación de rodados. Estamos hablando siempre de carros ¿no? tirados por caballo, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Antes de que... De paseos internos del parque, algunas exclusivamente peatonales, otras permitían hasta ciertos lugares las entradas solo para paseo o para uso interno del parque. Grandes extensiones de césped abiertas, al modo de lo que se llaman los lawn, que estarían encerradas por ciertas masas de árboles que parecen, vamos a ver en las fotos ahora y lo pueden ver ustedes, como o a la manera de árboles que parecen o que intentan imitar la forma en la que se agruparían los árboles en una naturaleza que no es artificial. O sea, es casi la construcción de una mirada sobre una porción de naturaleza del tipo campestre, voy a decir ahora, más salvaje o menos salvaje, llevada o insertada a una pieza urbana.
A su vez también la creación de un montón de espejos de agua del calibre de tipo lago o laguna, podríamos decir, de varios tamaños distintos, que también se asemejen a las formas de los espejos de agua naturales, pero en realidad son producidos por embalses de agua, son producidos artificialmente. Destaca que está en el centro del parque y que se constituiría en una nueva reserva de agua para la ciudad. Y algunos otros más pequeños, ¿no? Como y que tienen las mismas características. Una organicidad que imita una cierta naturaleza. En realidad yo podría decirles que hoy tenía mucho que ver que estuviera esto con el Parque Rodó, porque algo de esta forma en los trazados de los parques tiene mucho que ver con los parques urbanos que ustedes conocen y con los que están en contacto, ¿no? Esto ya venía, estaba en relación con algo de la imagen a la que se le dotaba a estos parques. O sea, estos parques no nacen solo como meros verdes, sino que nacen asociados a una imagen de naturaleza muy particular. Y en el caso de Central Park, una naturaleza que además va a tener algunas características que vamos a ver ahora dentro de un rato. Uno de los aciertos de la propuesta de Olmsted y Vaux está directamente vinculado al relacionamiento y el funcionamiento de la ciudad futura, que iba a crecer hacia esos lados, o se planificaba que creciera hacia esos lados, y el parque, tanto en relación de la fluidez que necesita la ciudad con respecto a una pieza que la cortaba prácticamente en dos y que interrumpía la fluidez circulatoria propia del funcionamiento de la ciudad, como en relación a cómo introducir esa circulación que no era de uso del parque, sino que eran arterias que necesitaban, o sea, que el parque no cortara la circulación de la ciudad, pero también diseñar en relación a eso un dispositivo que permitiera a su vez que arterias que la atravesaran no cortaran al parque visualmente. Es así que en base al relevamiento del ingeniero Biel, se habían detectado que por el predio elegido, por ese gran rectángulo, atravesaban o nacían 5 grandes cañadas, arroyitos, que básicamente por ser arroyos están en las partes más bajas del terreno, obviamente. Y una de las cosas que diseñan cuando proponen para el concurso de Greensward, o lo que llamaremos Central Park, los dos diseñadores, es los atravesamientos transversales de Central Park, ¿no? Bueno, y además en el relevamiento algo que va a ser muy importante, que lo vamos a dejar para 2 placas, la importancia de ver dónde estaban los puntos más altos. En realidad esto no tenía una geometría muy accidentada, pero había 2 puntos altos que van a cobrar vital importancia en el proyecto, que son Vista Rock, eran altos y rocosos, no eran montañas de tierra, sino que eran rocas, superficies rocosas bastante altas, que eran Vista Rock y Belvedere Hill. ¿Qué hacen entonces para planificar este atravesamiento? Bueno, en relación a que las cañadas obviamente pasan por lugares más bajos, ellos plantean una suerte de atravesamientos transversales para los vehículos rodados que solamente pasan para uso de la ciudad, no entran al parque, o sea, están circulando sin ser interrumpidos por el parque, excavan entonces en esas partes altas entre cañadas, para decirlo de algún modo, con algunos ajustes, las vías transversales, o las 4 vías transversales que hasta hoy atraviesan el Central Park y que permiten que el funcionamiento de un lado al otro del parque no sea interrumpido, el funcionamiento de la ciudad, o sea que uno puede atravesar fácilmente. Esto lo que genera es que esta pieza bastante grande en el núcleo de la ciudad no entorpezca su función, o sea, que haya posibilidades de que básicamente se pueda atravesar sin que se produzca congestión o entorpecimiento. Y a su vez, para quienes están paseando por el parque, enterrar esas vías produce una suerte de continuidad visual. ¿A qué me refiero? A que quien esté parado por aquí y mire hacia allá
por estar acá arriba, va a ver en una condición de perspectiva esa suerte de masas arbóreas o de verde como continuas, porque el Tajo está más abajo de su nivel de vista. Y construir algunos pasos, ¿no?, de un lado hacia el otro, obviamente en forma de puente que atraviesan por arriba estas vías transversales, ¿no? Bueno, un poco estas son algunas de las vistas que se producen hoy. Obviamente estas son vistas de Street View, de Google Maps, cómo se ve hoy el atravesamiento vehicular, que no era el de época, pero bueno, valga que hoy esto sigue siendo uno de los aciertos en cuanto a la funcionalidad de la ciudad, digamos, en relación al parque y también con respecto a la función del parque. Por otro lado, uno puede advertir en el proyecto de Greensward una construcción de una naturaleza que ya hemos dicho imita a cierta naturaleza natural, pero fuertemente artificial, con dos características distintas, ¿no? O sea, después vamos a ver a qué se relaciona esto, pero básicamente la zona sur del parque, sí, está bien, la zona sur del parque, no, la zona norte. Ay, me entreveré. No, me entreveré. Sí, lo puse al revés. Ah, no, puse zona sur y zona norte. La zona del norte del parque, esto está mal, lo voy a corregir, que no pase como con precisiones. La zona norte del parque, o sea, la que aún se entiende como más alejada de la ciudad, va a tener un carácter de naturaleza, podríamos decir, acá dice pintoresco, después voy a tratar de explicar qué significa pintoresco, pero ahora quédense como una especie de naturaleza más de tipo boscosa o agreste. Si bien tiene paños verdes grandes, las masas arbóreas o el trabajo con algunos persistencias rocosas se va a trabajar de forma más agreste y es la parte que va a tener menos diseños, menos arquitecturización y menos disposiciones de usos predeterminados. Pero la zona sur va a tener un carácter más determinado en cuanto a su diseño, como más de una naturaleza un poco más amable, un poco más cercana a lo que podría parecerse un campo de pastoreo, con bosques, ¿no?, con ciertas islas de bosques, ¿no?, más domesticado, si se quiere, y con más actividades programadas. Obviamente, si ustedes miran acá, pueden darse cuenta que en realidad es como la pieza a la que se le pone como más rigor en el sentido de arquitecturización, al punto que en ella va a aparecer una especie de pieza particular de la que nos vamos a detener porque parece ser la única que rompe esa suerte de trazado sinuoso que en realidad rememora a una especie de situación de paseo por dentro de una naturaleza emulada como una naturaleza virginal, ¿no? Esta suerte de ondulación de los caminos está directamente vinculada a la posibilidad de recorrido. Obviamente los recorridos sinuosos provocan un enlentecimiento de quien pasee, un detenimiento, y vamos a ver que está directamente vinculado además con la producción, camino, masas arbóreas, y extensiones de césped y extensiones de espejos de agua, va a estar directamente vinculado a lo que tiene que ver con abrir como secuencias o perspectivas o escenas o encuadres particulares dentro del propio parque. Y un papel fundamental lo cumplen en el proyecto los lugares altos, sobre todo Vista Rock, donde se va a disponer de algunas arquitecturas mayores, como el caso de este castillo, que obviamente está diseñado en una especie de clave arquitectónica. Casi todos los diseños arquitectónicos son de Calverbo, llamaríamos una arquitectura neogótica, que además, por estar en una elevación, cumpliría como el papel de mirador que nos permite como una especie de perspectiva de mirada casi en 360 grados, ¿no? Usar como una suerte de subida hacia el punto más alto y utilizarlo como mirador perspectivo, ¿no?, que nos da como una idea más amplia de eso que si vamos a nivel de suelo no podemos ver en su totalidad. Tampoco desde aquí lo veíamos, pero obviamente la vista se ampliaba muchísimo más.
Hoy, en realidad, vemos una porción de un lago porque en los años 30 de la década del siglo XX, la vieja reserva va a ser tapada y acá va a aparecer va a aparecer otro espejo de agua y además una gran superficie verde que juega no me acuerdo si son canchas de béisbol o canchas de fútbol americano, no recuerdo, ¿béisboles? Son canchas pero de nada, o sea... Bueno, eso va a ocurrir después de 1930. Hasta 1930 estas reservas de agua se van a mantener. Cuando obviamente paseamos por los caminos que bordean a los espejos de agua, nos damos cuenta que muchas de esas orillas o de esos espejos de agua que simulan ser naturales, tienen algunas componentes arquitectónicas que delatan la mano del hombre, o sea, delatan que de alguna manera estos trazados no son naturales, sino que fueron hechos o provocados por la mano del hombre, porque básicamente es una porción de naturaleza o de jardín construido a la forma de la naturaleza, pero que es de índole urbano y que es artificiosa, ¿no? Artificial y artificiosa. No en todos, en algunos se disponen algunas orillas que parecen llegar hasta el agua de una forma rústica o de una forma natural, pero básicamente es más o menos esa la operación de diseño. Y obviamente una suerte de paseos que rondan todo lo que tiene que ver con el espejo del agua y con la posibilidad en algunos de esos espejos de agua de realizar algunas especies de esparcimientos o deportes acuáticos de mínima escala o esparcimientos sobre todo, ¿no? Son los clásicos lagos donde van a aparecer los barquitos, ¿no? Los barquitos de lago de parque, ¿no? Ustedes conocen lo del Parque Rodó, pero en general suele ser una actividad que nace con estos parques, asociados a los espejos de agua. Y también asociado a los espejos de agua, una suerte de diseminación de puentes, la mayoría diseñados por Calverbo también, en una clave también neogótica, neomedieval, así como el castillo que vimos que estaba en Vista Rock, algunos en hierro, otros simulando arquitecturas románicas, en fin, una serie de puentes que aparecen sobre todo, más que nada, en este momento, en el proyecto, en esa parte sur del parque, ¿no? Y que además, voy a detenerme un poco acá me sirve para ver un poco este asunto de lo curvo y las vistas, ¿no? Esa posibilidad de que uno va rodeando la curva del lago o la sinuosidad de algún camino y va, o se mete o se introduce dentro de una masa arbórea y de repente sale alguna especie de recorte que le produce esta suerte de vistas cambiantes, ¿no? El paseo tiene mucho de esto de recortar escenas. Por eso, por ahí aparecía la palabra pintoresquismo, está relacionado con el pintoresquismo, ahora vamos a ver muy tímidamente de qué manera, porque son como escenas, ¿no? Una suerte de secuencia, apertura y cierre de escenas pictóricas, porque obviamente no estamos hablando de escenas fotográficas, todavía no había cundido como existía el daguerrotipo, etcétera, pero la foto no era lo que soy, ¿no? Estamos hablando de ciertas secuencias que tienen que ver con la representación pictórica. Obviamente como parque público, los parques públicos casi todos nacieron delimitados o cerrados, no eran lugares donde básicamente se entraba así como quien dice cruzo una calle y entro al cantero del parque, tenían un cierto cierre y tenían puertas por donde se entraba, ¿no? Las puertas quizás más importantes del Central Park en el proyecto son las puertas que se encuentran de un lado, esta sería esta de aquí, las que estaban más cercanas a lo que en ese momento era la ciudad existente, eran las puertas por donde se entraba entonces al parque, y esta en particular es muy importante porque da como inicio o en la entrada de un cierto recorrido muy particular, una especie de pieza como híbrida que a simple vista, así, cuando uno la ve, no parece encajar en ese tejido, en ese trazado orgánico que tiene el resto del parque, y cumple un papel bastante importante, ¿no? Y es lo que se llama, esto que ven aquí,
y que ustedes ven fuertemente acá. Hay una línea fuertemente recta, larga, que une esta entrada del parque con esta suerte de pieza final que vamos a ver ahora y finalmente con una visual hacia este lago de acá. Esta pieza de una geometría tan contrastante con la del resto del parque, fuertemente arquitecturizada, pavimentada, equipada, y además donde las especies vegetales, a diferencia de los otros lugares del parque que estaban puestos más como en una situación que parecía más de forma natural, de agrupación más orgánica, van a estar fuertemente alineados con ese recorrido lineal, era de alguna manera el espacio del Central Park que funcionaba como lugar de encuentro social, sobre todo de la burguesía neoyorquina, pero también a donde las clases trabajadoras podían justamente ir a ver ese encuentro de los otros habitantes de la ciudad, donde se producían los encuentros sociales. O sea, era el lugar del parque destinado a la máxima urbanidad, si se quiere, en el medio de la naturaleza, pero como si fuera una especie de encuentro social en lo que es un salón, se llama, básicamente la traducción de mall sería salón, un salón altamente calificado en el medio de una pieza de gran contenido, de gran contenido arbóreo, ¿no? O sea, de elementos, de contenido producido por elementos naturales, pero justamente en ese lugar con una fuerte geometría y una fuerte arquitecturización. Ese recorrido del mall terminaba finalmente en unas terrazas, como ven, con grandes escalinatas que salvan determinado desnivel y terminan en esta especie de punto focal. Esto les va a recordar, este pequeño trazo recto les recuerda de alguna manera a esos trazos que tienen que ver con la tradición clásica, por ejemplo, barroca. Es un elemento que es como una transgresión a ese modelo organicista que habíamos visto del resto del parque y que además termina por su propio desnivel también haciendo vistas hacia ese lago que habíamos visto, que está aquí, que está aquí, y de alguna manera también une visualmente con el punto alto allá a lo lejos de lo que era Vista Rock al lado de las reservas. Bueno, un poco los parques, además, en su diseño general, incluían también lo que era el diseño de todos sus equipamientos. De esta parte se encargó prácticamente Calverbo, todo lo que tiene que ver con las palomares, las fuentes, los bancos, las luminarias, algunas se importaban, principalmente había algunos centros en Europa, algunas ciudades que tenían ya venían juntando como una pequeña tradición en cuanto a equipamientos de parques, pero muchas de ellas fue diseñada específicamente para este nuevo programa urbano, que era el parque, este nuevo programa urbano que se instala en la ciudad de Nueva York. Les había dicho entonces que esta idea de abrir suelo urbano para uso público, como habrán visto entonces, no venía solo ligada a esa movida, digamos, que tiene que ver directamente con el programa, sino que además el programa venía adherido directamente a una suerte de naturaleza particular, a una cierta imagen de naturaleza construida, que era una construcción cultural, que ahora vamos a ver de dónde sale, para terminar de cerrar el análisis de la obra. Allá arriba o acá abajo, no sé dónde es que se están riendo. No sé si es gracioso o se están aburriendo mucho, pero ríanse más bajo porque me distrae. Bueno, la naturaleza, y esto es una idea de corte romántico, propia del romanticismo también, nacido del siglo XVIII, se veía como una suerte de moderadora, de forjadora de las voluntades de los hombres y también de modeladora de la moral, de modelo, de alguna manera, moral y educativo para los hombres, y no cualquier naturaleza, sino una específica que ahora vamos a ver. Por eso les digo que el programa Parque Público nace con una imagen de naturaleza añadida, que tiene directamente que ver con estos trazados, con esta forma de emular la organicidad de las masas arbóreas, la posibilidad de sinuosidades que abran vistas en un recorrido lento, etc. Vamos a ver muy brevemente y muy resumidamente a qué se refiere.
Es importante decir que Estados Unidos, básicamente en ese momento, como les dije hoy, estaba sufriendo obviamente las consecuencias de una revolución industrial bastante rápida, pero además con unas particularidades bastante importantes, sobre todo en lo que atañe a Nueva York. Básicamente hay una puja a la interna de lo que llama el modelo de producción capitalista. Muchos de ustedes conocerán que en la década de 60, hacia 1860, se produce lo que se llama la Guerra de Secesión. En general se la suele contar como una guerra en donde lo que se jugó primordialmente es la abolición del esclavismo. En cierta manera es cierto, pero todo eso vinculado en realidad a un sur que producía principalmente su economía en base a la agricultura con mano de obra esclava, en relación a un norte que estaba produciendo su riqueza en base a la industrialización y con mano de obra asalariada. O sea que todo este asunto de la abolición de la esclavitud está directamente vinculada a un modelo productivo que generaba riqueza y que en realidad, aboliendo la esclavitud, podía generar una forma de crecimiento de ganancias, porque los esclavos suelen ser más caros que los trabajadores libres, ¿no? Había una fuerte puja con respecto a la producción, al modelo productivo capitalista entre el norte y el sur. Obviamente Nueva York pertenece a ese modelo capitalista pujante e industrial. Y obviamente muchos pensadores, en el momento en que se da, muchos pensadores que están peleando por la apertura o la necesidad de espacios verdes como zonas de respiración, zonas de salubridad, pero también zonas de educación, de ocio, además, son personas sumamente progresistas que además se han adherido a la causa de la abolición del esclavismo, de ideas progresistas. De alguna manera en esas ideas también hay una suerte de núcleo humanista, entendiendo Olmsted, uno de los creadores del Central Park, había funcionado como reportero, había sido enviado por uno de los periódicos neoyorquinos a cubrir algunas crónicas y a realizar algunas crónicas sobre cómo eran las condiciones de vida del sur esclavista. Obviamente era un abolicionista, porque ante todas las cosas era, además de un reformador urbano, sobre todo era un fuerte lector, además, de las ideas del socialismo utópico de Fourier. No voy a explicar acá qué es, pero los compañeros que llevaron adelante el análisis del familisterio espero se hayan relacionado en algo con lo que significa el socialismo utópico. O sea, era un reformador, Olmsted era un reformador social, y en tanto lo era en esas ideas también estaban muy unidos al hecho de reformar la ciudad, a la posibilidad de reformar la ciudad, empapado un poco con las cosas que había visto del pensamiento inglés y con algunas concordancias que tenía con cierto pensamiento progresista en Estados Unidos. Pensamientos que habían abrevado directamente de núcleos de intelectuales que tenían que ver con pensamiento directamente americano, pensamiento literario, figuras literarias como el caso de Walt Whitman, un poeta muy importante para Estados Unidos, o el caso del señor de Rivers, Emerson, que habían de alguna manera también anexado la fundación de lo que había sido la construcción de la mitología nacional americana relacionada con la naturaleza. Con la naturaleza del territorio americano. Ustedes fíjense que cuando los fundadores americanos llegan a Norteamérica se encuentran con un vasto territorio que van a ir ganando, ¿no? Van a entrar por el este, bastante antes de lo que estamos hablando, y van a ir conquistando lo que se llama la última frontera, ¿no? En base a conquistar territorios hacia el oeste, donde se van a encontrar con un territorio que por ahí van a decir estaba vacío. En realidad había tribus indígenas, ustedes lo saben, básicamente van a ser expoliadas y reducidas a una suerte de pequeños territorios que se llaman reservas, ¿no? Y exterminados en su gran mayoría, pero se van a encontrar con poblaciones indígenas que no habían generado una cultura de grandes construcciones, no había grandes preexistencias construidas. Sin embargo, el territorio americano estaba dotado de una grandiosidad natural, ¿no? Ustedes dense cuenta que ustedes en el territorio americano tienen las cataratas de Niágara, hartas cadenas montañosas,
posteriormente lo que va a ser cuando se encuentre lo que es el Cañón del Colorado, etc. Una suma de accidentes geográficos de muchísima importancia que van a estar en el núcleo de lo que es la producción del mito nacional, ¿no? O sea, ese relato que toda nación necesita para generarse el cuento que la erija como tal, como nación, ¿no? Entonces la naturaleza va a estar en el núcleo del pensamiento del mito americano. Y muchos de estos pensadores van a teorizar y van a escribir en torno a la relación de los hombres con la naturaleza, porque básicamente es casi como una especie de interpretación de que la naturaleza es una manifestación material del espíritu divino. Y ahí es donde se miden los hombres. Los hombres, aparte a la ética del trabajo, a la voluntad individual midiéndose contra la naturaleza y con ella. Y esto es lo que se llama, básicamente, estoy haciendo una reducción muy, muy grosera, lo que se llama el pensamiento trascendentalista americano, ¿no? Que es un pensamiento romántico que está muy relacionado o tiene algunos puntos de encuentro con muchos pensamientos románticos en torno a la naturaleza que ya existían en Europa. A la par de esta literatura en torno a las bondades de la naturaleza y a lo que la naturaleza implica como modelador de las conductas humanas, también van a ser una sensibilidad pictórica con respecto a ella, ¿no? Una sensibilidad pictórica en lo que se llama la escuela del río Hudson, que es básicamente un núcleo de pintores que se van a dedicar a lo que se llama la pintura de paisaje, al género de paisaje en la pintura, y que van a dar en representar esa vasta naturaleza americana, en algunos casos cuando se adentran en el territorio encontrando esos accidentes singulares de grandes dimensiones, se van a dar esas suertes de representación con cierto enfoque o cierta sensibilidad más cercana a lo que ustedes vieron en la primera parte del curso, como llamamos sublime, en tanto una relación de escala monstruosa con respecto a nosotros, individuos pequeños, pero también había toda una vertiente dentro de la Escuela de Paisajismo de Río Hudson que se había dado en representar lo que se llama naturaleza de corte pintoresco, o sea, más cercano a tierras un poco más amables, no de escala tan grandilocuente. En el de arriba podemos ver con ciertas actividades de pastoreo que aún conserva una cierta línea de naturaleza particular, con ciertos arbolados, obviamente, o algunas otras características más no de cuño sublime, con cierta rusticidad, ¿no? Como un campo que aún no ha sido explotado por alguna actividad productiva, pero no de la escala de lo que podríamos dar o lo que puede producir la sensibilidad sublime, ¿no? Y fíjense que a la par de que se está diciendo todo esto y que se entiende la naturaleza como monumento destinado al pueblo americano y sobre ella se yergue el mito nacional, la paradoja es que es la misma naturaleza la que está siendo fuertemente explotada por el propio modo de producción capitalista, ¿no? O sea, la materia prima para el papel, para los barcos, no sé, para las vías férreas, para construir las propias ciudades, la construcción en madera muy importante, se obtiene del suelo y de la propia naturaleza. O sea que al ritmo que vamos generando monumentos naturales o naturalezas idílicas que se conciben para insertarse en la ciudad, es el mismo ritmo en el que esa naturaleza va siendo devastada, ¿no? Esta historia de introducir los parques en la ciudad se va dando a la par de la construcción de lo que en Estados Unidos se va a llamar, es el primer lugar donde se hace, la construcción de los grandes parques nacionales o reservas nacionales, ¿no? De eso no voy a hablar, es toda una materia aparte, pero están ligadas, ¿no? Introduzco como instrumento higienista, de salubridad, pero también como instrumento social a la naturaleza en ese gran artificio que es la ciudad, y por otro lado, ciertas vastas regiones de la naturaleza las protejo y no las doy o no permito en ellas ningún tipo de acción productiva, ¿no? Y en derredor, obviamente, todo lo que es el resto de naturaleza siendo explotada en pro del sistema, ¿no? Generando los recursos para el sistema capitalista.
Ahora bien, esa construcción de naturaleza ya tenía una antigüedad, eso de mirar a una cierta naturaleza ideal, o mirar a una cierta naturaleza que se había construido como desde una mirada artística y cultural, ya estaba impreso también en los parques ingleses, ¿no? Y también lo había visto lo había visto obviamente Olmsted cuando había viajado a Inglaterra. Un poco el Birkenhead Park tiene esa suerte de trazado sinuoso, de masas arbóreas agrupadas como si fueran de alguna manera boscosas, que se abren o son puntuales en algunos momentos, que tiene que ver con sucesión de escenas, y que directamente está vinculado a una sensibilidad o una categoría estética que por ahí nace casi en conjunto con la de lo sublime, que tiene que ver con lo de pintoresco. Y que en el siglo XVIII, en Inglaterra, en el siglo XVIII, mucho antes de que se generara el parque público, había moldeado prácticamente gran parte del territorio inglés. Había nacido de la mano de cierta clase social adinerada que tenía terrateniente, que se había retirado de la ciudad por determinados asuntos que tenían que ver con un tema político, que ahora no viene el caso, que tenía vastas extensiones de tierra rural y que habían producido una enormidad en sus haciendas de muchísimas hectáreas, o sea, estoy hablando de que esto produjo una consecuencia territorial importante. Después, a finales del siglo XVIII, ya se empezó a tomar casi como una moda, y modeló, por tanto, esa imagen de la naturaleza, modeló al territorio inglés y terminó siendo el modelo o la imagen que iba a usarse para construir los parques públicos. Y estas haciendas, entonces, estas fincas, estas grandes fincas de muchas hectáreas, estaban construidas en base a esa sensibilidad que se llama, que estaba familiarizada con lo que se llama lo pintoresco. Yo acá no les voy a explicar todo lo que significa lo pintoresco porque es una categoría estética bastante más profunda de lo que estoy diciendo yo. Lo importante es que se queden con esto, ¿no? O sea, la mayoría de los dueños de esas fincas solían hacer un viaje muy importante. Ustedes este viaje lo van a ver a lo largo de la carrera, llamado en el siglo XVIII, lo que llamaba el Grand Tour, era una experiencia de ciertas clases adineradas y cultas que iban a la costa mediterránea a ponerse en contacto directo con las fuentes clásicas y que además daban en coleccionar ciertas pinturas de algunos pintores del siglo XVII, que no eran pinturas de paisaje en realidad, eran pinturas que contaban ciertos relatos míticos, o sea, también estaban asociados a las viejas culturas clásicas, que se entendían como culturas modélicas, pero cuya representación para esos relatos siempre estaban enmarcados en cierto tipo de naturaleza, como idílica, ¿no? Como una especie de naturaleza nostálgica, casi en estado primigenio, a donde había una cierta aparición de algunas construcciones de origen clásico. En realidad, lo que van a hacer estos señores en las fincas inglesas va a ser construir jardines que de alguna manera reproduzcan en su trazado, ¿no? Ustedes ven, ¿no?, esta especie de trazado obviamente mucho más orgánico que son jardines, estamos hablando de jardines de muchísimas hectáreas, pero de uso privado, que construyen una serie de visuales que al modo de los cuadros y que en cuadros que se parecían en consonancia a aquellos paisajes y aquellas edificaciones que habían visto ellos en el sur de Europa, empiezan a introducir un tipo de naturaleza construida muy parecida al encuadre de estos cuadros que ellos mismos coleccionaban. Y empiezan a generar una especie de grandes extensiones de tierra modeladas por esta sensibilidad. A esta operación se le llama históricamente el jardín paisajista inglés, ¿no? Y básicamente es la imagen de naturaleza que se va a tomar como modelo añadido cuando nazca el parque público y también va a ser de alguna manera el trazado que va a inspirar un poco al Central Park, pero con las variantes propias de lo que era el paisajismo, o sea, la idea o las imágenes de paisaje de la escuela del río Hudson. Entonces, el Central Park es una suerte de recreación de esos paisajes idílicos a esta altura de los acontecimientos, cuando se construye el Central Park, de lo que había sido el territorio del río Hudson
antes de del gran desarrollo productivo. O sea, era construir una suerte de modelo de naturaleza idílica de Río Hudson que en realidad a las afueras de la ciudad estaba siendo devastado, ¿no? O sea, una suerte de naturaleza que se está perdiendo, se construye en la ciudad como un modelo que está añadido o asociado a toda una serie de valores, una serie de valores culturales y sociales de los que ya hablamos hoy. Bueno, un poco el Central Park fue una pieza realmente exitosa, generó como crecimiento de la ciudad en realidad hacia ese lado, que era algo que se había previsto o pronosticado, se dio de manera muy lenta, hacia finales del siglo XIX, aún alrededor del Central Park no había grandes edificaciones, uno de los edificios colectivos de vivienda colectiva pero suntuaria de clases altas es el típico edificio Dakota, un edificio que es muy conocido en general porque además, por ejemplo, fue el edificio donde vivió John Lennon, de hecho es el edificio donde salía cuando lo mataron en la puerta, por eso en general siempre les hablamos del Dakota porque si tienen alguna referencia saben que es ese edificio. Aún había cierto resquemor por construir o por irse a vivir cercano al Central Park allá al final del siglo XIX. El Central Park además estaba, como les dije hoy, fuertemente reglamentado. Olmsted va a estar en la capitanía del parque de esa comisión que se encargaba del parque hasta finales de los años 70, no, un poquito antes, en realidad hasta finales de los años 70 se va a morir Bo, y básicamente va a entrar a finales del siglo XIX un cierto declive que va a enlentecer el desarrollo alrededor del parque, el desarrollo urbano. Sin embargo, después del 30, en realidad el parque empieza también a calificar a la ciudad, empieza a ser una zona obviamente valorada y revalorizada, y por lo tanto los terrenos alrededor del parque empiezan a valer muchísimo más y obviamente empieza a ser un lugar que empieza a calificarse además con otra serie de programas culturales como museos y demás, pero además con una serie de rascacielos muy particulares que tienen que ver obviamente con un asunto normativo, por ejemplo la aparición de estos rascacielos llamados Twin Blocks, o sea de dos torres gemelas, que van a fugir de vivienda de las clases más altas, ¿no? Obviamente acá no se va a poder ir a vivir cualquiera porque los valores del metro cuadrado de construcción y además en relación a los valores del suelo obviamente van a ir subiendo y son de los terrenos más caros hasta el día de hoy que se pueden encontrar en suelos urbanos, ¿no? Los terrenos que están frente al Central Park. Como les dije hoy, hasta el 30, en realidad, entre finales del siglo XIX y el 30, el parque cae en una suerte de enlentecimiento y cuasi abandono, que obviamente se va a intensificar en 1930. Ustedes saben que en el 29 va a haber un crack económico financiero, el crack famoso de la bolsa del 29. Pueden ver ahí lo que ocurre en la década del 30, a partir de ese crack, el Central Park se convierte por un buen tiempo en una zona de asentamiento, de lo que llamaremos hoy asentamientos irregulares, o sea, de lugar de vivienda precaria, y es después del 30 que comienza a revalorizarse, a mejorarse, a ponerse nuevamente a punto, mejorando sus masas arbóreas, mejorando su equipamiento, reequipándole, permitiéndole algunos destinos, ampliándole los destinos en cuanto a lo que tenían que ver con áreas de juego, calificándolos en ese sentido, porque Olmsted en realidad había previsto usos muy acotados dentro del parque y era bastante maniático con relación a cuáles eran los usos que se podían dar, incluso con referencia en términos de lo que llamaríamos deportes, ¿no? O deportes recreativos. Y bueno, un poco esa grilla de programática se va a abrir a partir del 30 y es, obviamente hay sucesivas modificaciones que se pueden ir viendo si uno va comparando los distintos planos del Central Park, demostró ser una pieza exitosa, tanto en sí misma como lugar de recreación, y lugar de visita de muchísima gente, o sea, cuando uno va a Nueva York va a visitar el Central Park porque de alguna manera se ha erigido como el símbolo de la ciudad, en donde esa naturaleza ha crecido de una forma casi a la par en la que ha crecido las construcciones que han generado su borde, ¿no? Y esto es todo, amigos.